Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de SysTalk, el videopodcast de la Fundación ESIS, donde tratamos de hacer conversaciones más que entrevistas a expertos en materia de seguridad y ciberseguridad. Y hoy contamos con una persona muy especial, porque vamos a hablar de algo que normalmente no solemos hablar tanto en la Fundación ESIS, y era una deuda que teníamos con nuestros seguidores y con nuestra comunidad. Nos acompaña Lucía Bort, que es CEO de Inteca Business Security. Lucía, encantado de saludarte y muchas gracias por venir desde Alicante en exclusiva para nuestro video podcast. Como os decía, yo creo que es interesante la conversación que vamos a tener hoy, porque normalmente nosotros en la Fundación hablamos mucho de grandes empresas, de sectores críticos, etcétera, pero no hablamos tanto de pymes, aunque de las pymes sí hablamos, pero no trabajamos mucho el asunto en materia de pymes, o bajamos al terreno para saber exactamente qué es lo que está pasando con las pymes en materia de seguridad y ciberseguridad. Y por eso hemos invitado a Lucía, porque ella tiene un recorrido muy interesante, que ahora hablaremos de él. Lucía, es curioso porque tú llegas a la ciberseguridad no tanto desde la ingeniería o de la informática, de la parte tecnológica, sino de la parte de la criminología. Ahora nos contarás cómo has hecho esto. Lucía es doctora en ciencias jurídicas y económicas y ha sido docente universitario durante muchos años y ha participado en multitud de proyectos, y en un momento dado decides que vas a dedicarte a la ciberseguridad y no saltas a la ciberseguridad con un contrato laboral, sino que emprendes y montas tu propia consultora donde acompañas a organizaciones, muchas de ellas pymes, entiendo, en gobierno, riesgo y cumplimiento. Bien, estamos delante de una persona que entiende además la ciberseguridad no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista más del factor humano, vamos a decirlo así, de la propia cultura, si somos un poco más puros. Pues nada, Lucía, bienvenida a SysTalk otra vez, y si quieres arrancamos. Bueno, quiero que me cuentes esto, cómo llegas tú de la criminología a la ciberseguridad, ¿no? Y cómo, digamos, decides emprender, porque me estoy acordando de aquella canción mítica del Madrid de hace muchísimos años. ¿Qué hace una criminóloga como tú en un sitio como este, de la ciberseguridad como este? Cuéntanos. Pues mira, realmente le vas a encontrar, y la gente que nos está viendo, todo el sentido del mundo, porque muchas veces pensamos que la criminología pues es todo esto relacionado con la sangre, los muertos, y realmente no es así. O sea, la base de la criminología es la prevención de las conductas delictivas. Entonces, yo estuve muchos años dedicándome a esa última parte del delito, es decir, a contener las evidencias para poder presentarlas como prueba en sede judicial. Entonces, estuve muchos años pues sin trabajar esa parte de la prevención, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento determinado en el que descubrí todo esto relacionado con la ciberseguridad y me di cuenta que realmente guarda mucha relación con esa parte de la prevención, ¿no? Entonces, la verdad es que es un mundo que me encantó. Me encanta pues estar con las empresas, trabajar con todas ellas, toda esa parte de gobierno, estrategia centrado en la ciberseguridad, con este objetivo, ¿no? Con este objetivo preventivo. Entonces creo que tener ese perfil de criminóloga pues te da como una visión un poco más amplia de todo esto, y realmente ahí fue, pues, o sea, a través de ese camino fue donde llegué a fundar Inteca. ¿Por qué emprendí? Pues no te sabría responder, porque, bueno, pues como digo, lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores. Una brillante idea, de ahí surgió Inteca, y bueno, de esto hace ya 3 años y medio, y la verdad es que creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Muy bien. Y digamos, para ir entrando en terreno, en materia de esa visión de criminóloga, digamos, ¿qué es lo que el ojo, vamos a decir, tecnológico no ve cuando tú llegas por primera vez a una pyme, por ejemplo? Es decir, cuando llegas a una pyme, o sea, luego hablaremos más en detalle, no hace falta que sea muy extensa pero ¿qué es lo primero que ves tú en materia de ciberseguridad cuando llegas a una pyme desde este prisma, digamos, con el que tú has montado tu compañía? Pues realmente lo has dicho muy bien, y has dicho tú la palabra, esa parte que no es tan tecnológica. O sea, al final muchas veces las empresas piensan por desconocimiento que tener una base de ciberseguridad es pues tener determinadas herramientas o soluciones
soluciones técnicas implementadas, tener la información en la nube, ¿no? Que esto nos lo encontramos mucho, pero realmente la ciberseguridad va mucho más allá de eso. Al final tienes que tener contempladas ciertas políticas, ciertos procedimientos, incluso tener en cuenta el factor humano, que luego quizá podemos profundizar un poco más en esto. Al final es una de las mayores brechas, ¿no? Que hay en este sector. Entonces, yo diría que es tener como una visión más amplia de lo que realmente es la ciberseguridad. Y eso también es función nuestra. Por eso también es muy interesante que generéis este contenido y estar aquí, porque esa parte de divulgación y concienciación creo que es lo que está haciendo que España como país y sobre todo el sector de las pymes avance en esta parte de ciberseguridad. Muy bien. Ahora voy a empezar ya a entrar más en detalle, porque el otro día leía unos datos del Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio que vienen a expresar algo así como, por ejemplo, el 68% de las empresas se cree bien protegida y más de la mitad se ve poco o nada atractiva para, digamos, los ciberatacantes o los ciberdelincuentes, ¿no? Esto yo le llamo la paradoja de la confianza, es decir, y esto yo creo que en el caso de las pymes es muy evidente, así es como decir, bueno, nosotros somos tan pequeñas, somos tan irrelevantes para un ciberatacante que en realidad, digamos, nos protege ese tamaño, ¿no? O esa poca importancia que tenemos en clave de mercado. Y sin embargo, esto puede parecer que es un exceso de confianza, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves tú esto? Claro, realmente son falsas asunciones que yo creo que van, por eso decía lo de la mente del ser humano, que van muy relacionadas justamente con esto, con la psicología del ser humano. Al final tenemos normalmente una actitud de actuar cuando ya nos ha pasado algo. Claro. ¿No? O sea, es por eso que esa parte preventiva nos cuesta, ¿no? Porque las empresas realmente muchas veces ven más esto como un gasto que como una inversión, porque como nunca les ha pasado, no están concibiendo ese riesgo todavía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a trabajar desde ahí y al final creo que se debería hacer por parte de las empresas un cambio de paradigma o de visión y decir, oye, es que la pregunta no es si alguien me va a atacar o ciberatacar, ¿qué pasa? Es realmente cuánto vale la información que tengo para mí y cómo yo la quiero proteger o cuánto yo la quiero proteger, ¿no? Entonces, claro, si partes de esa cuestión o de esa pregunta, realmente el cómo tú vas a proteger todo eso va a cambiar, ¿no? Claro. Y ahí creo que es un pequeño paso, un pequeño inicio que las pymes pues pueden empezar a considerarse. Los ciberataques son aleatorios. Al final hay una teoría, de hecho, que dice es que ya no nos tenemos que preguntar cuándo. Es que realmente todas las empresas van a ser atacadas, ¿no? Entonces, de hecho, ahora nosotros ya no trabajamos en la prevención, pero cuando entramos en una empresa nos fijamos mucho en, vamos a asumir que esto va a pasar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que contemplar? En el caso de que pase, que va a ser así, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿No? Claro, estamos pasando de ese paso de la prevención a cómo vamos a responder y cómo vamos a ser resilientes, ¿no? Entonces, creo que esto es lo interesante. Y eso digo porque nosotros eso lo repetimos en la fundación, ¿no? Es decir, hay dos tipos de empresas, las que han sufrido un ciberataque y las que no saben que o bien que lo van a sufrir o que ya lo han sufrido incluso, ¿no? Claro, siempre también decimos, por ejemplo, en el caso de una gran empresa, una gran corporación, cuando sufre, es decir, puede generar un problema, y es un poco lo que nos dedicamos en la fundación, a tratar de fomentar esta cultura para que eso, minimizar ese impacto, porque impacto va a tener. Mucho. Pero claro, en el caso de una pyme, un ciberataque serio o prolongado puede ya llevar, a diferencia de una gran empresa, a la desaparición de la compañía. Porque una gran empresa, como digo yo, siempre digo, es como un gran transatlántico a la que un ciberataque le puede hacer un boquete en el casco, pero se puede recuperar. Claro. Pero una pyme no deja de ser una pequeña chalupa que si le viene un ciberataque, un misil, pues se la lleva por delante, ¿no? Sí, tal cual. Además es que hay que pensar que, por eso un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que parece que solamente ciberataquen a las grandes corporaciones, porque claro, cuando uno accede
realmente la difusión o el cómo se hace esto de mediático es pues muy elevado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la diferencia está en que a una gran corporación a lo mejor le están lanzando, yo qué sé, 100, 200, 1000 ciberataques al día. Claro. Y a lo mejor consigue entrar uno, pues yo qué sé, me lo estoy inventando, son datos que me estoy inventando cada 2 años. Sin embargo, porque tienen una robustez en su seguridad muchísimo más grande que una pyme. Obviamente, por motivos económicos y por motivos de personal especializado, etcétera, etcétera. El tema es que esto pasa en una pyme y seguramente el primero a lo mejor pues puedan frenarlo, pero cuando te han lanzado 4 o 5, a lo mejor el quinto accede. Claro. Y el daño es mucho mayor porque no estás igual de preparado que una gran corporación. Entonces es la diferencia, pero a todos les va a llegar. Exacto. Y de hecho nosotros el año pasado en la Fundación publicó su primer informe anual y una de las cosas que hicimos fue preparar una serie de índices de elaboración propia por parte de la Fundación, en concreto el índice de cumplimiento corporativo de cultura de la seguridad en la empresa, la que se notaba que había una disparidad, es decir, la gran empresa española puntúa en un índice de 0 a 5 sobre 3, mientras el caso de una pyme puntúa sobre 1, es decir, hay una brecha en materia de ciberseguridad y claro, como el 99% de las compañías en España, más de 3 millones de empresas son pymes, pues estamos hablando de que la inmensa mayoría de las empresas, aunque obviamente no son de la misma importancia que una gran corporación, digamos que tiene un déficit en materia de ciberseguridad. Entonces, desde esa trinchera en la que tú, digamos, trabajas en tu día a día con las pymes, ¿cómo crees que deberían las pymes? Dime 3 cosas que deberían las pymes hacer, aunque o son tus primeras recomendaciones, como lo quieras plantear la respuesta, pero ¿qué 3 cosas tendría que hacer una pyme para tratar o para trabajar en serio en materia de ciberseguridad? Mira, y es una muy buena pregunta porque parece como que hay una serie de tips que pueden ser generales para todas las empresas y realmente yo considero que no es así. Creo que lo primero que tiene que conocer una empresa son sus riesgos y dónde realmente tienen sus posibles brechas de seguridad o valga la redundancia, o cuáles son sus riesgos o activos más críticos, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, esto en el caso de que sea una empresa que esté empezando, ¿no? Partiendo de aquí ya vas a poder empezar a implementar ciertos controles. Pero si tú no sabes qué activos tienes y además cuáles de ellos son críticos para ti, seguramente lo que te pase es que vayas a implementar pues una serie de controles a nivel técnico que no vaya a tener la funcionalidad que efectivamente debe tener, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo me he encontrado con ejemplos de empresas, yo qué sé, por ejemplo, una empresa de 50 personas que me viene a la cabeza, que me decían, no, es que queremos implantar un sistema de monitorización 24/7, ¿vale? Un SOC. Y yo decía, vale, eso está genial, pero ¿qué tenéis hecho y cuáles son vuestros riesgos, ¿no? Y entonces me decían, no, si es que no hemos hecho todavía nada en esta parte, entonces queremos... Y yo decía, bien, eso está bien, pero a lo mejor esto sería más coherente meterlo el año que viene. En segunda fase. Claro, en una segunda fase. ¿Por qué? Porque no tienes contemplado, por ejemplo, factor humano. Claro. No tienes contemplado, por ejemplo, el tema del ransomware, que es uno de los mayores ciberataques o el número más elevado que se están lanzando ahora. Entonces, sí que estamos monitorizando amenazas, pero no estamos protegiendo. Entonces, no estamos contemplando tus mayores riesgos. Por lo tanto, la inversión económica que estás haciendo no tiene la funcionalidad que efectivamente va a tener. Entonces, esa es una de mis funciones principales realmente dentro de la ciberseguridad, de esta parte también estratégica, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que invertir el dinero en lo mismo. Ahora bien, si tuviese que dar 2, 3 tips que siempre creo que se van a tener que implantar, en primer lugar, como decía, es factor humano. Parece una obviedad, pero toda esa parte de formación, concienciación, hacer simulaciones y no hacerlo por que sea un trámite o por hacer un trámite, sino que realmente tenga valor
me parece imprescindible, porque estamos con unos niveles de que más del 85% de los ciberataques, phishing, ransomware, están entrando a través de una acción humana, ¿no? Ya sea hacer clic, ya sea pues abrir un enlace. Y lo segundo sería tener un buen plan de respuesta a incidentes o un plan de contingencia. Es decir, si a mí me vulneran o a mí me atacan, ¿cómo puedo yo recuperarme? ¿No? Esas creo que serían como dos líneas. Y esto teniendo en cuenta cuáles son mis riesgos principales. Muy bien. Nosotros en la Fundación, lógicamente, seguimos muy cerca los ámbitos regulatorios que afectan al conjunto de las empresas y todo el mundo habla de la NIS2 y del impacto que puede llegar a tener, porque como todavía no se ha sido traspuesta, aunque ya nos están pegando un buen tirón de orejas desde Europa, pero claro, muchas pymes pueden decir, bueno, a mí esto no me afecta la NIS2 porque yo no encajo en el tipo de empresa que es de directa aplicación, no tengo 50 empleados, no tengo una facturación superior a 10 millones. Pero esto no es así exactamente. ¿Por qué? Porque la NIS2 también habla, por ejemplo, de que esto afecta al conjunto de la cadena de suministro y, por tanto, las grandes compañías tienen que garantizar que en su cadena de suministro están también cumpliéndose todo lo que dice en materias de ciberseguridad la NIS2. Y eso probablemente, y eso lo estarás viendo tú ya, está, digamos, aunque no hay una aplicación directa a la NIS2, ya empieza a generarse vía contratos ese efecto cascada. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Lo estás detectando de esta manera? ¿Hasta qué punto eso acaba siendo para las pymes un acicate para ponerse las pilas en esta materia? O dicho de otra manera, esto empieza a pensar, una pyme puede empezar a pensar de manera racional, bueno, esta de la inversión en ciberseguridad ya no es un coste, sino casi es un mecanismo de supervivencia para que me sigan dando contrato las grandes, no tanto ya para sobrevivir como compañía, ¿no? Sí, pues esto realmente lo estamos viviendo, pero es cierto que con NIS2 todavía no, porque todavía hay poca información o poca claridad en relación a cómo se va a tener que implantar. Sí que salieron unas guías para vincularlo con Esquema Nacional de Seguridad, luego pues se eliminaron, entonces todavía no hay mucha claridad. Sí que es cierto que las empresas que estén certificadas, por ejemplo, en Esquema Nacional de Seguridad o en ISO 27001, pues lo van a tener mucho más fácil para adaptarse a NIS2, porque ya van a tener un trabajo bastante grande hecho. La cosa es que volvemos a lo de siempre. Es cierto que en NIS2, pues para las grandes empresas, pues muchas cosas ya las tienen hechas, y para las pymes que efectivamente se tengan que adaptar, porque como bien decías, no depende tanto de esa parte de volumen de facturación o de empleados, sino va más por sector. Claro. Es que hay, por ejemplo, sectores por ejemplo, una empresa de hosting, ¿no? De que aloje páginas web, seguramente se vaya a tener que adaptar a NIS2, aunque tengan 3 personas trabajando, porque va por sector. Entonces, aquí esto se va a complicar un poco. ¿Qué es lo que yo animaría a las empresas? Volviendo un poco, retomando esa idea de que es bueno adelantarse, ¿no? Y no actuar cuando ya nos lo está obligando la normativa o la ley, es empezar a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque es igual que ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad, no son procesos cortos. Para la gente que no lo sepa, ISO 27001 es un estándar internacional de seguridad de la información, y Esquema Nacional de Seguridad se está pidiendo para empresas que quieren licitar o trabajar con administración pública. Entonces ya directamente te lo requieren en los pliegos. Entonces yo me he encontrado empresas que te llaman y te dicen, oye, es que ha salido este pliego y necesito Esquema Nacional de Seguridad. Claro, pero es que es un proceso de 6 meses. Claro. Entonces necesitas prepararlo antes de ya tener exigencias. Pues con NIS2 pasa lo mismo. Respondiendo a tu pregunta, por resumir un poco todo esto, realmente no estamos viendo todavía esa gran necesidad de NIS2, por esa mentalidad de cuando ya me lo pidan obligado, pues ya me pongo con ello. Es un poco la pelea de la fundación con muchas cuestiones. De verdad que la gran empresa en general, bueno, son sectores críticos, se ponen las pilas mucho antes, pero es verdad que hay todavía un gap o un déficit importante en materia
porque estamos hablando de empresa, imagínate si nos podemos hablar de los comportamientos individuales de los consumidores o de los trabajadores en esta materia, ¿no? Que esto también es un tema que a lo mejor tenemos que hablar también más de ello, porque el factor humano, como estamos hablando constantemente, pues está influyendo directamente en estas brechas de seguridad. Es que las empresas al final están formadas de personas, entonces... Y fíjate que ahora, si combinamos la parte del factor humano, al cual yo siempre le llamo, mis compañeros en el lo saben, el factor X, que explica buena parte... que explican desde mi punto de vista buena parte de lo que nos pasa en las organizaciones y en el mundo en general, si lo combinamos también con el impacto que está teniendo el uso intensivo por parte de ese factor X de herramientas de IA, de inteligencia artificial, la combinación no puede ser más explosiva en este sentido, ¿no? Entonces, esto digamos también, cómo estás viendo tú en tu día a día con tus clientes, con las pymes, cómo está impactando, digamos, la IA puede llegar a ser, se puede plantear como una gran amenaza para las pymes en esta materia, combinado con ese factor X poco formado, poco concienciado, pero al mismo tiempo puede ser una herramienta de interés para luchar de una manera más eficiente contra las amenazas. ¿Cómo lo ves esto de la combinación? Pues a diferencia, por ejemplo, de lo que hablábamos de NIS2, con el tema de inteligencia artificial sí está habiendo muchas solicitudes o peticiones porque las empresas al final tienen dudas, ¿no? Y luego también con el AI Act, que es pues el reglamento o la regulación europea que al final contempla todo esto, al final se solicitan medidas relacionadas con ciberseguridad para toda esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Y su cumplimiento. Entonces yo diría que para esa parte del bien, ¿no? Como digo yo, la inteligencia artificial está siendo increíble, pues porque ayuda mucho, ¿no? A analizar amenazas, a segmentar, adelantarse, ¿no? Adelantar tiempos. Pero claro, por el otro lado, los ciberatacantes obviamente también lo están utilizando y si nos vamos ya dentro de las empresas, esto que hablábamos de factor humano, las cosas que más se están viendo como peligros o como riesgos es, por un lado, esa parte de compartir información que no se debe, son fugas de información, no es es que realmente son fugas, o el uso de inteligencias artificiales que no estén autorizadas por la organización. Entonces, volvemos a lo mismo al principio, esto al final hay que contemplarlo desde esa parte de la gobernanza, ¿no? De, oye, es que dentro de esta empresa hay un proceso o un procedimiento que tienen que cumplir todos los usuarios internos y que estipula que pues en esta empresa se tiene que utilizar esta herramienta aprobada y pagada por la organización y no se puede utilizar ninguna otra. Entonces ahí ya tienes una parte contemplada, que sí, que luego los usuarios pues pueden hacer lo que consideren, pero es verdad que ya el segundo paso es que tú vas a implementar controles técnicos para filtrar, ¿no? Y luego concienciar mucho a los trabajadores de esa parte de compartir según qué datos con la inteligencia artificial. Esto sería lo más importante. Y es que además el AI Act lo estipula así, que esto hay que tenerlo contemplado y que siempre haya un humano ahí humano al frente controlando. Lucía, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría seguir conversando contigo. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero desde el punto de vista pyme, ciberseguridad. Te considero, oye, se nos ha olvidado hablar de esto, lo puedes comentar ahora, o si no paso a hacerte como una última pregunta como muy, muy rápida. Yo creo que hemos hablado así prácticamente de todo y si se nos ha quedado algo yo creo que está genial. Bueno, por lo que hemos ido mezclando, porque así hay otra oportunidad de bueno, y si no volvemos, hacemos otro más específico. Bueno, pues ya para acabar, si te diriges ahora mismo a todos los gerentes, CEOs y directores generales de las pymes de este país y les tuvieras que decir solo una cosa en materia de ciberseguridad, un mensaje directo muy, muy cortito, ¿qué les dirías? Uf, qué difícil. Pues les diría básicamente que lo tengan en cuenta. Que no lo contemplen como algo técnico, sino que lo integren dentro de los consejos de administración, de esa parte de gobernanza, porque es desde donde al final se regula y se gobierna la empresa. Les diría eso. Muy bien, perfecto. Pues Lucía, muchísimas gracias por haber venido aquí a conversar sobre pymes y ciberseguridad. Esperamos
tenerte en el futuro en otro programa. Y nada, a las personas que nos ven y nos escuchan, pues muchas gracias por estar ahí, que sabemos que hay mucha gente que nos sigue, la comunidad de ESI. Sabéis que podéis ver este episodio y el resto de los episodios en nuestras cuentas de YouTube, de iVoox y de Spotify. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.